personas que han sido secuestradas. ¿Cómo fue su experiencia? Hay cosas que hacen ahora que nunca habrían hecho antes. Esto ocurrió hace tiempo, cuando yo tenía 6 años. Vengo de un país del tercer mundo, y en aquella época los secuestros estaban en su punto más alto. Vivíamos en un barrio bastante agradable, sin secuestros, sin robos, con buenos vecinos. Nos sentíamos bastante seguros y, por tanto, mi madre no estaba demasiado preocupada. Nuestra casa era una residencia cerrada, así que teníamos un patio delantero y otro trasero. Una mañana estaba en el jardín jugando con unos juguetes mientras mi madre estaba dentro trabajando, cocinando o lo que sea. Alguien llamó a la puerta y yo, que era un niño tonto, decidí acercarme a preguntar quién era. Era un hombre bastante mayor que me pidió un poco de agua. Yo, siendo el niño amable y servicial que era, abrí la puerta y me agarraron inmediatamente. No recuerdo muy bien lo que pasó después, pero me desperté en un edificio que, estoy seguro, estaba lejos de casa. No me habían hecho nada malo, pero intentaron darme comida que no me gustaba. Yo era un niño quisquilloso, así que lo único que comí fue fruta. Habían pedido un rescate que, a día de hoy, no sé cuánto era. Me tuvieron en una habitación todo el día con cinta adhesiva en la boca, y cuerdas alrededor de los pies y manos. Me quitaban la cinta para dejarme beber agua o comer. De todos modos, unos días después, la policía los descubrió y los detuvo. Me dijeron que acabaron en la cárcel de por vida. Poco después, mis padres decidieron mudarse a otro país y ahora todo va bien. Todavía pienso en lo que podría haber salido mal si me hubieran vendido como esclavo infantil o algo así, algo bastante común en mi país. La vida se reanudó después de aquello. Soy todo lo feliz que puede ser un veinteañero. Nada ha cambiado realmente. Sigo sin saber por qué me secuestraron, quizá para pedir un rescate o algo así. Dentro de un mes exactamente, será mi 14º aniversario de secuestro. Cuando tenía 20 años estaba en una fiesta con un montón de idiotas borrachos y empezaron las peleas, así que quise irme a casa. Mi teléfono murió y yo no tenía llaves o mi cartera conmigo, así que decidí caminar a casa a través de la ciudad a la medianoche. Caminé la mayor parte del camino a casa cuando me encontré con un hombre de 30 años en una bicicleta que estaba persiguiendo a otro hombre en un motoneta por la carretera. No me imaginaba que estaba intentando atracar al otro. Caminé más rápido y agaché la cabeza. El tipo dio la vuelta a la manzana en su bicicleta y, cuando se dio cuenta de que estaba solo, saltó de su bicicleta y me arrastró hasta un arbusto a punta de cuchillo. Intentó asaltarme, pero cuando se dio cuenta de que no llevaba nada encima, decidió violarme. Le convencí de que nos detendrían al borde de la carretera, y de que debería venir a casa conmigo. Caminamos durante lo que me parecieron 40 minutos, y me agarró por el cuello para que no pudiera correr. Llegamos a una colina y me ofrecí a empujar su bicicleta por él, ya que parecía pesada. Mantuve la bicicleta entre nosotros. Llegamos a la cima y vi un taxi en la parte inferior. Le tiré la bicicleta encima y salí corriendo gritando: «¡Violación!». Ampollas por todos mis pies, pero no me importó. Lo único que te importa es escapar. Huyó y, por suerte, consiguieron pruebas de ADN suficientes para atraparlo. Hace poco le condenaron a 12 años de cárcel. Tuve mucha suerte, nunca caminé a solas de noche. Cuando tenía unos 10 u 11 años, mi vecina me secuestró. Era una mujer soltera de unos 50 años que siempre fue muy amable conmigo. Ella siempre estaba en su porche, y me saludaba cuando llegaba a casa de la escuela. En fin, volví a casa del colegio y ella me saludaba como siempre, pero esta vez me hacía señas para que me acercara. Fui a su porche y me preguntó si quería un pastel de carne que había hecho. Me encantaba el pastel de carne y ella parecía inofensiva, así que le dije que sí. Esperaba que saliera con un plato o algo así, pero en lugar de eso me llamó, y me dijo que me sentara escaleras abajo. Me sentí raro, pero la seguí hasta el sótano y me senté en el sofá. Me trajo un plato de pastel de carne, y me puse a ver Pokémon 2000 en VHS. Tenía un congelador con esos helados en forma de tubo. Después de comer, le dije que tenía que irme a casa, y ella me dijo que mis padres habían llamado, y le habían pedido que me cuidara mientras ellos hacían recados. Me sentí raro y sospeché que mentía, pero le seguí la corriente. Recuerdo que en un momento dado le pregunté si podía ir por mi Game Boy a mi casa, y me dijo que mis padres le habían dicho que no me perdiera de vista. Recuerdo que vi hombres de negro y me quedé dormido. Cuando me desperté, intenté salir, pero la puerta estaba cerrada. Me dejó pudín de plátano en la mesa para cuando me despertara, así que me lo comí y me volví a dormir. Abrió la puerta como a las 5 de la mañana, me despertó y me preguntó si quería irme a casa. Parecía que había estado llorando. Le dije que sí y me dejó ir. Mis padres me preguntaron dónde estaba, y les dije que me había ido a casa de un amigo después de la escuela. No tenía celular,
así que era bastante normal que me fuera por un día. El lunes siguiente no vi a mi vecina en el porche, así que llamé a su puerta. Salió y hablamos de cosas en el porche. Nunca hablamos de esa noche, y probablemente pensó que yo no me había dado cuenta de lo que había pasado. No me lo dijo, pero creo que había tenido un hijo que murió un par de años antes y quería llenar el vacío. Nunca la odié ni nada por el estilo. Hasta que me mudé un par de años más tarde, la mayoría de los días me sentaba en su porche después de la escuela, y ella escuchaba mis datos curiosos sobre el espacio. Aunque lo que hizo obviamente no estuvo bien, tengo que elogiarte por no alterarte, y en vez de eso darte cuenta de que esa mujer necesitaba a alguien a su alrededor. Para ser honesto, estaba contento por la atención. Mis padres estaban muy decididos a ser vistos como figuras de autoridad, y yo no tenía amigos en la escuela. Estoy seguro de que ella me ayudó tanto como yo a ella. Mi padre me secuestró cuando tenía 7 años, y fue lo mejor que me ha pasado nunca. Vivía con mi madre alcohólica y su novio demente. No me maltrataron físicamente, pero echando la vista atrás, el abuso mental y la negligencia fueron muy traumáticos. Algunas cosas al borde de lo que se muestra en El niño sin nombre. En cualquier caso, mi padre tenía derechos de visita, y me recogía cada 2 fines de semana. Un fin de semana vino a buscarme y vio que no había comido mucho, la comida estaba casi siempre bajo llave, y que mi madre y su novio no estaban por ninguna parte. Entonces, mi padre me dijo, recoge tus cosas. Pasamos algún tiempo escondiéndonos en diferentes lugares con la familia, amigos, incluso hoteles en Laughlin y Las Vegas. Eran como unas mini vacaciones. Incluso recuerdo que me quedé en casa de la novia de mi padre cuando apareció la policía. Me escondí debajo de la cama mientras hablaban con ella. Al final, nunca tuve que volver a casa del novio de mi madre y mi padre ganó la custodia mayoritaria. No estoy segura de cómo habría salido si me hubiera quedado ahí. Gracias, papá. De niña fui víctima de secuestro parental. Fue aterrador porque sabía que la situación estaba mal, y que no debería haber estado con mi madre. Pero incluso cuando pude reunir las palabras para decirlo, me regañaron porque no. Esa es tu madre no puede secuestrarte. Fue uno de los muchos acontecimientos que me hicieron perder la fe en las figuras de autoridad. Como me ocurrió cuando era joven, no hago nada diferente en mi vida como adulto, pero me molesta mucho cuando la gente se queja de tener que firmar la salida de su hijo de la guardería, y de tener que enfrentarse a cualquier tipo de obstáculo cuando sacan a su hijo de la escuela o de la guardería antes de tiempo. El secuestro familiar es real y puede ser tan traumatizante, o más, que el secuestro por un extraño. Tuve suerte de que mi madre solo quería su vale de simpatía. Un miembro de mi familia que se estaba divorciando intentó recoger a sus hijos de la escuela. La escuela le informó de que su mujer había dicho que no podía recoger a los niños, y que había una orden de restricción contra él. No existía tal orden de restricción. Tuvo que amenazar a la escuela con presentar la orden de restricción hasta que finalmente accedieron a entregarle a sus hijos. Sí, puede ser muy jodido. Yo fui a una escuela pública, y se negaron a prohibirle a mi madre el acceso a mí, y a mi hermano. En parte porque el Estado también se negó a dar a mi padre una orden de restricción, suspiró. Se negaban a creer que ella fuera maltratadora a pesar de tener toneladas de documentación. Eventualmente, mi padre me envió a una escuela privada, donde bloquearon su acceso. Pero ella mintió y dijo que era mi madrastra o algo así después de horas tratando de entrar en el campus para mentir y tratar de manipular a mis profesores. Yo no estaba en el campus en ese momento y no la vi, así que ni siquiera sabían que había habido un fallo de seguridad. Pues bien, uno de mis profesores mencionó haberla conocido de improviso al día siguiente, y tuve un ataque de ansiedad rayando en ataque de pánico y estuve histérica el resto del día. Obviamente, me llevaron a casa en cuanto estuvieron seguros de que no necesitaban llamar a una ambulancia. Después de eso, hicieron circular su foto entre todo el personal y nunca volvió a pasar nada. ¿Eso fue antes o después de haber sido secuestrada por ella? Después. El tema de la escuela fue cuando estaba en preparatoria, el secuestro, cuando era mucho más joven, pero todo es tan vago ahora. Durante años casi no tuve recuerdos de antes de los 13 años porque simplemente estaba demasiado traumatizada y los había bloqueado. Ahora todo es borroso. Todos los veranos mi hermano y yo volábamos a Bethel Island, California. Nos quedábamos en la casa flotante de mi madre, la tierra sin reglas y los días interminables. Todos los años lo esperaba con impaciencia. Cuando tenía 7 años, mi madre demandó a mi padre por la custodia de mi hermano mayor y mía. Perdió el caso, porque falsificó abuso infantil. Nos había enseñado a mentir, pero yo era demasiado joven para entenderlo, así que dije la verdad. Después del juicio, se le ordenó que nos devolviera. En lugar de eso, huyó. Aún recuerdo la llamada telefónica. Estábamos en su casa flotante, esperando. Dijo que teníamos que tomar nuestras cosas, y huir al otro extremo de la isla. Su novio estaría esperando con su barco, para llevarnos lejos de todo.
Como era pragmática, sabía que era muy probable que tuviéramos hambre, así que llené mi mochila de Twinkies. Llegamos al barco y cruzamos a hurtadillas la frontera de Arizona. Nos quedamos en el rancho de su novio, en medio del desierto. Tenía una mesa llena de revistas Playboys, una pared llena de armas y abejas por todas partes. Mi madre se marchaba durante días, intentando encontrar un lugar donde pudiéramos quedarnos a largo plazo. No tuvo suerte. Su novio finalmente perdió la paciencia y rompieron. Mi madre volvió a hacer las maletas, y pasamos de una mala situación a otra. Me di cuenta de que le estaba pasando factura. Finalmente, después de 11 meses, volvimos a su casa flotante. Era el único lugar al que podíamos ir, pero la policía sabía que volvería tarde o temprano. Habían dado instrucciones a los vecinos para que llamaran si la veían. A las pocas horas aparecieron varios coches de policía. A mi madre la llevaron a la cárcel, y a mi hermano y a mí nos metieron en una casa de acogida. Los tribunales investigaron las acusaciones de mi madre, lo que llevó varios meses. La vida en un centro de acogida es aterradora, humillante y degradante. No voy a entrar en detalles sobre las pesadillas o los abusos que se presencian. La gente que ha estado ahí, lo sabe. Para el resto, probablemente sea mejor que no lo sepan. No hace falta decir que me sentí inmensamente aliviado cuando finalmente volvimos con mi padre. Era un severo disciplinario, pero retrocedió un poco después de esa experiencia. ¿Cómo me afectó todo esto a largo plazo? Acabo de cumplir 40 años. Nunca he echado raíces de verdad, y podría estar lista para huir de mi casa en menos de 20 minutos. Podría dejarlo todo, porque vivir en movimiento me enseñó lo poco que importan las posesiones. Esto ha hecho más difícil entablar relaciones, y me he mudado mucho. Solo en los últimos años he empezado por fin a echar raíces, y a veces sigo luchando contra el impulso de huir. ¿Qué pasó con tu madre después? Fue a la cárcel y mi padre nos trasladó de Arizona a New Hampshire. Recibimos algunas llamadas, pero al cabo de unos 6 meses perdimos el contacto con ella. No volví a saber de ella hasta los 28 años. Contrató a un detective privado para que nos localizara a mi hermano y a mí. Vivía en Seattle y fui a verla varias veces. Murió de lupus unos años más tarde, pero todavía estoy agradecida de que tuviéramos la oportunidad de volver a conectar. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.